Un anciano agricultor cavó zanjas inútiles con sus últimas fuerzas en tierra seca. Luego cayó rendido sin poder levantarse del agotamiento, y las represas de su vecino rico se rompieron con una tormenta amenazando destruir todo lo que quedaba. Pero esas 3 tragedias desviaron el agua directamente a sus zanjas vacías, arruinaron completamente a su opresor y convirtieron su tierra estéril en la única fuente de alimento para toda la región hambrienta. En un valle olvidado, donde el sol castigaba la tierra sin piedad, vivía Miguel, un anciano de manos callosas y espalda curvada por décadas de trabajo honrado. Su corazón había sido un templo de fe inquebrantable hasta que la gran sequía llegó para probar los límites de su alma. La tierra se había convertido en un vasto desierto de polvo gris y grietas profundas. Hacía meses que no llovía. La mayoría de los vecinos ya habían partido hacia la ciudad, derrotados. Miguel se resistía a abandonar el suelo donde sus ancestros habían trabajado. Sentía una conexión sagrada con esa tierra, una promesa silenciosa de que si la cuidaba, Dios cuidaría de él. Para empeorar todo, no luchaba solo contra la sequía. En las tierras altas vivía don Rodrigo, un hombre cuya ambición no conocía límites y cuyo corazón estaba tan seco como la tierra. Rodrigo había construido inmensos reservorios privados, acaparando el agua de los manantiales y dejando apenas un hilo miserable para los de abajo. Su plan era cruel y simple: esperar que la desesperación quebrara a los pequeños agricultores para comprar sus tierras por nada. Casi todos los días, Rodrigo bajaba en su caballo para pasearse por el borde de la propiedad de Miguel. Con sonrisa burlona le gritaba que era hora de ser realista, que su Dios se había olvidado del valle, que seguir luchando era crueldad consigo mismo. Le ofrecía una suma ridícula por la granja. Sus palabras eran veneno que se filtraba en el espíritu de Miguel. Una tarde, el cansancio alcanzó a Miguel de una manera que nunca había experimentado. No era solo fatiga física, era agotamiento del alma. Había intentado cavar un nuevo pozo cerca del lecho seco del río, golpeando el suelo una y otra vez, pero solo levantaba polvo y chispas. Sus brazos temblaban, su respiración era corta. En un momento de debilidad absoluta, el pico se le resbaló de las manos. Miguel cayó con él, sus rodillas golpeando la tierra caliente. Se quedó arrodillado, con la cabeza baja, sintiendo las lágrimas mezclarse con el polvo. Miró sus manos llenas de heridas y por primera vez se sintió completamente derrotado. La voz de Rodrigo resonó en su mente. «Viejo necio, la fe no llena estómagos. Estás solo». Estaba a punto de pronunciar las palabras «me rindo», listo para caminar hacia la casa de Rodrigo y firmar los papeles que le quitarían todo. Pero entonces algo captó su atención. Justo frente a su nariz había movimiento. Una pequeña hormiga negra. Era insignificante en la vastedad del valle, pero libraba una batalla titánica. Intentaba cargar una semilla 3 veces más grande que su cuerpo hacia un hormiguero en una elevación, subiendo una pendiente empinada de tierra suelta. Miguel observó hipnotizado cómo la hormiga avanzaba con esfuerzo supremo. Empujaba, tiraba, resbalaba. Una ráfaga de viento hizo rodar una piedra que la golpeó, haciéndola caer con su carga hasta el inicio. Miguel suspiró, pensando que el insecto entendería que era imposible. Pero para su asombro, la hormiga no se detuvo ni un segundo. Inmediatamente recuperó la semilla y comenzó el ascenso nuevamente. La segunda vez llegó más lejos, pero el terreno cedió y rodó hacia abajo. Y una tercera vez, y una cuarta. Cada caída era violenta. Cada retroceso borraba el progreso ganado con dolor. Sin embargo, la determinación era absoluta. No importaba cuántas veces cayera. Su única realidad era la misión de llevar esa provisión a su hogar. En ese pequeño drama, Miguel vio un espejo de su vida, pero también la reprensión silenciosa de la creación. Esa hormiga no razonaba sobre la justicia de la sequía ni sobre la maldad de vecinos. Simplemente tenía un propósito y la fuerza para cumplirlo, confiando en que su esfuerzo tenía sentido. Miguel sintió vergüenza ardiente subir por su pecho.
Él, un hombre hecho a imagen del Creador, dotado de espíritu y promesas eternas, estaba a punto de rendirse mientras ese insecto minúsculo desafiaba el destino sin queja. Se dio cuenta de que su lucha no era contra Rodrigo ni contra la sequía, era contra su propia incredulidad. Había dejado de mirar al proveedor para mirar el problema. La hormiga cayó una quinta vez. Miguel se encontró animándola en voz baja, con el corazón acelerado. «Vamos, pequeña, tú puedes», susurró con voz ronca. Y en ese momento, viendo el triunfo final de aquella pequeña guerrera que logró depositar la semilla en la cima del hormiguero, Miguel sintió algo que no había sentido en meses. Una chispa de esperanza ardiente que encendió su pecho como fuego sagrado. No fue una voz audible, pero sintió en lo profundo de su ser las palabras que Dios le había susurrado tantas veces a través de las Escrituras. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Miguel se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo, su espalda protestando. Pero había algo diferente ahora. Ya no era su fuerza la que lo sostenía. Era una convicción renovada de que si Dios podía darle determinación a una hormiga para completar una tarea imposible, entonces Él también podía sostener a un anciano que se negaba a soltar la tierra que le había prometido cuidar. Miguel recogió el pico del suelo polvoriento. Sus manos temblaban, pero esta vez no de agotamiento, sino de una mezcla extraña de temor reverente y resolución. No tenía lógica lo que estaba a punto de hacer. No había agua en kilómetros, el cielo seguía siendo un techo de bronce implacable, y su cuerpo estaba al borde del colapso. Pero Miguel había aprendido algo crucial en ese momento de observar a la hormiga. La obediencia no necesita entender el plan completo, solo necesita dar el siguiente paso. Y el siguiente paso para Miguel era simple: cavar. Durante los siguientes 3 días, Miguel trabajó como nunca antes en su vida. Pero había un cambio fundamental en su actitud. Ya no cavaba con la desesperación frenética de un hombre tratando de forzar un milagro. Cavaba con la paz serena de alguien que había entregado el resultado a manos más grandes que las suyas. Cada golpe de pico era una oración silenciosa. Cada pala de tierra removida era un acto de adoración. No cavó pozos profundos buscando agua subterránea. En cambio, siguió un impulso que no podía explicar racionalmente. Cavó una serie de zanjas largas y poco profundas que serpenteaban desde el límite de su propiedad, donde terminaban las tierras altas de Rodrigo, atravesando sus campos en un patrón que parecía no tener sentido práctico alguno. Las zanjas corrían paralelas al cauce seco del antiguo arroyo, pero también se desviaban en ángulos extraños hacia sus campos más bajos. Si alguien lo hubiera visto, habría pensado que el viejo había perdido finalmente la razón bajo el sol despiadado. Las zanjas no conducían a ninguna parte. No había fuente de agua que pudieran canalizar. Eran simplemente cicatrices largas en la tierra reseca. Testimonio aparente de la locura de un hombre desesperado. Pero Miguel no cavaba con su propia sabiduría. Cavaba con una obediencia que había aprendido de una hormiga. Don Rodrigo, por supuesto, observaba desde su caballo en la colina y su risa cruel resonaba a través del valle. Un día bajó especialmente para burlarse de cerca. «Viejo loco», le gritó con desprecio genuino en su voz. «Ahora sí que has perdido la cabeza, cavando zanjas hacia ninguna parte, canales para agua que no existe. Tu Dios no solo te ha abandonado, te ha quitado el juicio también. Mañana vengo con los papeles. Ya no te dejaré sufrir más esta humillación». Miguel se detuvo, apoyándose en su pala, y por primera vez en meses miró directamente a los ojos de Rodrigo. No había ira en su mirada, ni siquiera resentimiento. Había solo una calma profunda que desconcertó al hombre rico. «Don Rodrigo», dijo Miguel con voz firme a pesar del agotamiento, «usted ha construido muros para acaparar el agua. Yo estoy cavando caminos para recibirla. Veremos cuál de los dos entendió mejor los planes del cielo». Rodrigo escupió en el suelo y se alejó al galope, pero por primera vez había una semilla de incomodidad en su pecho. Había algo en la mirada de aquel anciano derrotado que le perturbaba. Era la mirada de un hombre que sabía algo que él no sabía.
Rodrigo sacudió la cabeza, desechando el pensamiento. Imposible. El viejo finalmente se había quebrado. Mañana sería suyo todo aquel valle. Esa noche algo cambió en la atmósfera. Miguel lo sintió antes de verlo. El aire que había sido seco y sofocante durante meses, de repente se volvió pesado y húmedo. Una brisa comenzó a soplar desde las montañas, trayendo consigo un olor que Miguel había casi olvidado: el aroma de la lluvia. Se paró en el porche de su pequeña casa, mirando hacia el horizonte norte, y vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. Nubes, pero no las nubes blancas y esponjosas de una lluvia gentil. Eran masas negras y turbulentas que se apilaban unas sobre otras como montañas oscuras en el cielo, iluminadas por dentro por relámpagos que parpadeaban como venas de fuego. Era una tormenta, pero no cualquier tormenta. Era el tipo de tormenta que ocurre una vez en una generación, el tipo que los ancianos recordarían y sobre la que advertirían a sus nietos. Arriba en las tierras altas, don Rodrigo también veía las nubes, pero su reacción era completamente diferente. Una sonrisa de satisfacción cruel se extendió por su rostro. «Perfecto», murmuró para sí mismo. «Mis reservorios se llenarán hasta el borde. Tendré agua suficiente no solo para esta temporada, sino para los próximos 2 años. Podré venderla a precios aún más altos. Esta sequía ha sido la mejor inversión de mi vida». Ordenó a sus trabajadores que aseguraran las compuertas de sus enormes represas, que reforzaran los muros, que prepararan todo para capturar hasta la última gota de aquella tormenta providencial. Rodrigo se había convertido en un experto en contener el agua, en aprisionarla, en controlarla. Había construido su imperio sobre la premisa de que quien controla el agua controla la vida. Y ahora el cielo mismo parecía estar conspirando para hacerlo aún más rico y poderoso. La tormenta llegó a medianoche con una furia que sacudió la tierra. No fue una lluvia, fue un diluvio. El cielo se abrió como si una represa celestial se hubiera roto, vaciando océanos enteros sobre el valle sediento. El viento aullaba como una bestia salvaje, arrancando ramas secas de los árboles esqueléticos y lanzándolas por el aire como proyectiles. Los relámpagos iluminaban el paisaje cada pocos segundos, convirtiendo la noche en día por fracciones de segundo. Miguel se arrodilló en su casa, escuchando el rugido del agua golpear su techo de metal. No dormía. Oraba. Sabía que lo que estaba ocurriendo allá afuera no era solo meteorología. Era teología en acción. Dios estaba respondiendo, pero no de la manera que nadie había anticipado. En las tierras altas, los reservorios de Rodrigo comenzaron a llenarse rápidamente, demasiado rápidamente. El agua caía del cielo más rápido de lo que podía absorberse o contenerse. Los arroyos que alimentaban sus represas, secos durante meses, de repente se convirtieron en ríos rugientes y furiosos. En cuestión de 1 hora, los reservorios que Rodrigo había construido con tanto orgullo estaban llenos hasta el borde. Luego comenzaron a desbordarse. Rodrigo salió corriendo de su casa grande en medio de la tormenta, gritando órdenes a sus trabajadores aterrorizados. «Abran las compuertas de alivio», gritaba, apenas audible sobre el rugido del agua y el viento. Pero era demasiado tarde. Él había construido sus muros demasiado codiciosos, demasiado rígidos. No había válvulas de escape suficientes. No había planeado para este escenario porque en su arrogancia había creído que podía controlar incluso los cielos. Con un estruendo que sonó como el fin del mundo, la primera represa se rompió. El muro de piedra no se resquebrajó lentamente. Explotó con violencia, liberando una masa gigantesca de agua, barro y rocas que bajaron rugiendo por el valle como una bestia desatada. Las represas que don Rodrigo había construido con codicia y arrogancia cedieron una tras otra, destruyendo sus graneros, establos y campos, dejando detrás un caos de tierra destrozada y barro. Desde la entrada de su humilde casa, Miguel vio el resplandor de los relámpagos y escuchó un bramido profundo que no parecía solo un trueno. Con sus piernas temblorosas corrió hasta una colina cercana para observar el desastre de las tierras altas. Allí,
Entre rayos y lluvia torrencial, vio columnas furiosas de agua derramándose y arrastrando árboles, cercas y escombros con una fuerza imparable. Lo que en otras circunstancias habría significado su destrucción, esta vez parecía diferente. El agua que debería haber inundado sus frágiles cultivos tomó un camino insospechado. Las zanjas que Miguel cavó días antes con manos cansadas y fe renovada. Lo que muchos llamaron locura resultó ser la providencial arteria por donde el agua fluyó, evitando su casa y regando prudentemente su tierra reseca. Las zanjas antes vacías se convirtieron en canales vivos que recibían el agua sin desbordarse, distribuían el barro fértil y alimentaban sus cultivos que días antes eran solo polvo muerto. Miguel, llorando no por miedo sino por asombro y gratitud, comprendió que el agua que muchos usaron para destruir era la misma que Dios usó para salvar. Por otro lado, la propiedad de don Rodrigo fue arrasada. Sus sólidos muros no resistieron la furia del agua. El barro se llevó sus graneros llenos de provisiones acumuladas, sus establos fueron destruidos y sus tierras quedaron cubiertas de una capa infértil. La arrogancia de quien quiso controlar la naturaleza se convirtió en su propia ruina. Con el paso de los días, los efectos del milagro se hicieron visibles hasta para los más incrédulos. Los primeros brotes verdes comenzaron a emerger en los campos de Miguel, mostrando signos de una vida que desafiaba toda lógica agrícola en medio de la devastación general. Los vecinos que huyeron de la sequía y las tormentas comenzaron a regresar, atraídos por el rumor del oasis de vida que había florecido gracias a la fe y la obediencia de un hombre humilde. Quedaron maravillados al ver cómo la tierra castigada volvía a la vida bajo el cuidado de Miguel. Un día, Rodrigo llegó, reducido y humillado, a la granja de Miguel en busca de ayuda. Su arrogancia había sido destruida y con ella la esperanza vana de dominar la naturaleza con su propio poder. Sin palabras altivas, Rodrigo reconoció su error y pidió perdón. Miguel, con el corazón lleno de paz, le ofreció alimento y agua, reiterando que la justicia había sido hecha, no por manos humanas, sino por las mansiones del cielo que vigilan a aquellos que confían en él. Aprendiendo la máxima lección de humildad, Rodrigo pasó a ser un hombre cambiado. Ya no dictaba su voluntad con soberbia, sino que ayudaba en los campos, entendiendo que la verdadera fortaleza y control están en someterse a la voluntad divina. La historia de Miguel y el valle se convirtió en leyenda, enseñando a todos que los límites humanos solo sirven para revelar el poder infinito de Dios cuando se le entrega plena fe y obediencia. Cuando el ser humano está cansado y débil, es cuando la fuerza divina se manifiesta con mayor claridad. El valle mostró que ninguna lucha humana es en vano cuando se confía en Dios, y que a veces la derrota aparente es solo un preludio a la victoria más grande. Miguel nunca reclamó mérito. Siempre contó que había sido la persistencia de una hormiga y una obediencia humilde las que guiaron la mano de Dios en su vida. Moral. Cuando sientas que tus fuerzas se agotaron y todo parece imposible, recuerda que ese es el momento en que Dios empieza a mostrar su poder en tu historia. Si esta historia renovó tu fe, compártela con quienes están cansados de luchar y escribe en los comentarios: «No me rendiré, Dios está cavando caminos invisibles en mi vida».